¿cómo están? Soy la doctora Subirats y el día de hoy vamos a hablar de la primera semana de desarrollo embrionario. La primera semana de desarrollo embrionario va a iniciar con lo que es la fecundación. Es importante mencionar que en condiciones normales la fecundación se da a nivel de lo que es la ampolla de la trompa uterina, como iremos viendo a lo largo de este video. Bien. Aproximadamente de 300 a 500 millones de espermatozoides son depositados en el tracto reproductor femenino. Estos espermatozoides no pueden directamente pasar a fecundar al ovocito porque tienen que atravesar por dos procesos, lo que se conoce como capacitación y reacción acrosómica. La capacitación es una interacción entre lo que va a ser la cabeza de la membrana plasmática que rodea al espermatozoide con lo que va a ser el epitelio de la mucosa tubárica del tracto reproductor femenino. Lo que busca la capacitación es la eliminación de las glicoproteínas que rodean a lo que es justamente la cabeza de la membrana plasmática del espermatozoide. A partir de esto, el acrosoma va a quedar en descubierto. Hemos realizado previamente un video sobre lo que es el proceso de espermatogénesis para recordar cuáles son las partes que tiene el espermatozoide. Bueno, este proceso de capacitación tarda aproximadamente 7 horas. Una vez que se realiza la capacitación, la reacción acrosómica consiste en la liberación de enzimas del acrosoma del espermatozoide. Estas enzimas son la tripsina y la acrosina y lo que van a permitir es justamente que el espermatozoide pueda atravesar lo que va a ser la zona pelúcida. Este dato que les voy a dar ahora es bastante importante. Los espermatozoides aproximadamente van a tener una vida en el tracto reproductor femenino que va hasta 6 días. En cambio, el ovocito solamente tiene una vida de aproximadamente 24 horas. Ahora bien, una vez que los espermatozoides ingresan al tracto reproductor femenino, estos pueden quedar quiescentes, ¿verdad? Entre comillas, le podemos colocar dormidos hasta que se realice la ovulación. Y la ovulación, o al realizarse esta ovulación, se liberan una serie de quimioatrayentes que hacen que los espermatozoides persigan a lo que va a ser el óvulo, donde, como les decía al inicio del video, en la región ampular de la trompa uterina. Ahora bien, solamente, ¿no?, de estos 200 a 300 millones de espermatozoides que decíamos anteriormente, solamente de 300 a 500 van a llegar a lo que es el óvulo para iniciar el proceso de fecundación. Entonces, sabemos, ¿verdad? Esto también ya lo habíamos visto en un video previo, que es la ovogénesis, que el óvulo no está solo, si queremos verlo de esta forma, sino que el óvulo está rodeado por dos estructuras que son muy importantes, que podemos observar acá. Una es lo que corresponde a la zona pelúcida, que en esta imagen la estamos observando justamente en celeste, y la segunda es la corona radiada. Ahora bien, de 300 a 500 espermatozoides van a empezar a estimular, si queremos verlo de esta forma, a lo que va a ser la corona radiada del ovocito. De estos, sin embargo, solamente uno va a lograr atravesar lo que es la zona pelúcida. La zona pelúcida embriológicamente es una estructura muy importante. Una vez que un espermatozoide en condiciones normales, por supuesto, logra atravesar lo que va a ser la membrana pelúcida, la zona pelúcida lo que hace es alterar la estructura que tiene a partir de una glicoproteína que se conoce como ZP3, para que de esta manera solamente un espermatozoide logre atravesar esta zona pelúcida, evitando de esta forma lo que es la polispermia. Esto evidentemente en condiciones normales. Ahora bien, además la zona pelúcida lo que hace es reconocer que el espermatozoide sea evidentemente de lo que va a ser la especie humana, ¿no? Entonces son 3 pasos. Primero, penetración en la corona radiada. Segundo, penetración en la zona pelúcida. Y finalmente la fusión de membranas. La fusión de la membrana plasmática del ovocito con la membrana plasmática de lo que será el espermatozoide. Ahora bien, a partir de esto, el ovocito va a sufrir una serie de reacciones corticales y reacciones de zona, activa el metabolismo del ovocito. El ovocito, como sabemos, ¿verdad?, reinicia lo que va a ser la segunda división meiótica, se forma el segundo corpúsculo polar y finalmente se forma el óvulo definitivo.
El espermatozoide, por su parte, aumenta el tamaño del núcleo, se separa de la cola degenera y se forma el pronúcleo masculino. Entonces, se fusiona lo que será el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino. A partir de esto, las consecuencias de la fecundación son 3. Número 1, se restablece el número diploide de cromosomas. Habíamos visto en videos anteriores que en el proceso de meiosis, que se da exclusivamente en células sexuales o gametos, el número diploide de cromosomas, que en condiciones normales es de 46, disminuye y pasa a ser un número haploide de cromosomas, es decir, 23 cromosomas para el espermatozoide y 23 cromosomas para el óvulo, esto en condiciones normales, ¿verdad? Ya haremos otro video para hablar sobre lo que son las aneuploidías y las poliploidías en relación a alteraciones en el número cromosómico normal, ¿no? Que pueden llegar a producir una serie de síndromes, como por ejemplo el síndrome de Down. Entonces, una vez que se fusiona el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino, se restablece el número diploide de cromosomas en condiciones normales. Segundo, va a producirse lo que se conoce como el proceso de segmentación, que enseguida vamos a mencionar. Entonces, se va a formar lo que es el cigoto, un organismo unicelular, ¿verdad? Que ya está formado por 46 cromosomas, e inicia lo que va a ser el proceso de segmentación. El proceso de segmentación lo podemos ver acá. Tenemos un organismo unicelular. Ahora, a partir de un proceso de mitosis, este organismo unicelular pasa a ser un organismo bicelular. Es decir, está formado por 2 células que se conocen como blastómeras. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por una serie de divisiones mitóticas, las blastómeras se van multiplicando. Bicelular, acá estamos viendo un organismo que está formado, ¿verdad? Por 4 células. Acá tenemos 8 células, 16, 32 y así sucesivamente. Sin embargo, una vez que se tiene este periodo o este estadio de 8 células, primeramente las células van a estar muy laxas, pero a partir de que se produce la división de 16 células, a este estadio lo conocemos como mórula. La mórula es una etapa del desarrollo embrionario en el que el organismo está formado por aproximadamente 16 a 32 células. En la mórula ya se va a dar un proceso de compactación, es decir, las células van a estar cada vez más estrechas unidas unas a las otras. En la mórula ya identificamos lo que se conoce como masa celular interna y masa celular externa. La masa celular interna va a dar origen posteriormente a lo que es el embrioblasto y la masa celular externa va a dar origen a lo que es el trofoblasto. Básicamente la masa celular interna va a dar origen a lo que es el embrión y la masa celular externa va a dar origen a lo que será la parte fetal de la placenta que conoceremos como trofoblasto. Bien, entonces, una vez que llegamos a este estadio de aproximadamente 16 a 32 células, donde esta estructura pasamos a denominarla, como les decía, mórula, la mórula empieza a ingresar en la cavidad uterina. Y en esta mórula empieza a acumularse líquido en su interior y a esta estructura la conocemos como blastocele, a la cavidad, ¿verdad? Y a la estructura nuevamente formada la conocemos como blastocito. Como podemos ver aquí, el blastocito tiene una cavidad, ¿verdad? Que es el blastocele, una masa celular interna que dará origen a lo que es el embrioblasto, una masa celular externa que dará origen a lo que es el trofoblasto, y lo que va a suceder es que la zona pelúcida va a desaparecer, a este proceso le denominamos como eclosión, y empezará lo que es la implantación de este blastocito en lo que es la cavidad uterina. Como sabemos, la cavidad uterina en la etapa de implantación tiene que encontrarse en una fase proliferativa secretora, ¿verdad? Que también ya lo habíamos mencionado en este video. Bien, recapitulando entonces. El espermatozoide no puede directamente fecundar al ovocito, tiene que atravesar 2 procesos, que son la capacitación y la reacción acrosómica. La fecundación sigue 3 pasos, la penetración en lo que es la corona radiada, en la zona pelúcida y finalmente lo que es la fusión de membranas. Una vez que se produce la fecundación, como veíamos anteriormente, lo que sucede es que se restablece el número diploide de cromosomas. En la fecundación se va a establecer lo que va a ser el sexo cromosómico, ¿verdad? Porque si el espermatozoide que fecunda al ovocito tiene un cromosoma Y, el individuo será genéticamente masculino. Mientras que si el espermatozoide que fecunda tiene un cromosoma X,
el individuo será genéticamente femenino. Y finalmente, lo que veíamos anteriormente, inicia el proceso de segmentación. El pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino se fusionan, van a formar lo que es el cigoto, y el cigoto, por una serie de divisiones mitóticas, empieza a dividirse. 2, 4, 8, 16 células. Al estar formado este organismo por aproximadamente 16 a 32 células y externamente parecer una mora, a este organismo justamente le denominamos mórula o morita. En esta mórula ya identificamos una masa celular interna y una masa celular externa, que posteriormente formarán lo que es el embrioblasto y lo que es el trofoblasto. Ahora bien, una vez que esta mórula empieza a ingresar a lo que es la cavidad uterina, empieza a acumular líquido en su interior, se forma una cavidad, a la cavidad se le conoce como blastocele y al organismo se le conoce como blastocito. Este blastocito tiene también una masa celular interna, ¿verdad?, que formará el embrioblasto, la masa celular externa que formará el trofoblasto e inicia el proceso de implantación. La implantación se da en la fase secretora o progestacional del ciclo menstrual. Ahora bien, dos conceptos que también es muy importante tener claro en relación a lo que es el tracto reproductor femenino. Recordemos, por favor, lo que veíamos al inicio de este video, que la fecundación se da a nivel de lo que es la región ampular de la trompa uterina. Esto, evidentemente, en condiciones normales, ¿no? Y la trompa uterina lo que va a hacer, como también veíamos en otro video, es nutrir al producto de la fecundación en estas primeras etapas, proteger su desarrollo y transportarlo hacia lo que es la cavidad uterina. La cavidad uterina es el sitio donde normalmente tiene que realizarse la implantación. La implantación se da a nivel de la parte superior, ya sea en la cara anterior o en la cara posterior del endometrio uterino, ¿no? Y con eso hemos terminado un breve resumen de lo que es la primera semana de desarrollo embrionario. Si tienes alguna duda, nos la dejas en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.